Bueno, pues buenas noches. ¿Qué dicen si empezamos? Eh, Sí, ¿Verdad? Entonces, yo quisiera antes, todavía faltan Miguel Ángel, creo, Miguel Ángel y Juan José, pero no sé si se van a conectar. Luis no se metió, Luis no entró a la clase pasada porque dice que tiene problemas con el internet. Y Juanjo tampoco se metió, Betsy. Ah, entonces tal vez no van a O sea estar. que puede ser que entre más tarde o no. Muy bien, Ujú. gracias, Aline. Entonces vamos a Pero empezar. aquí tiene público. Yo sé que sí, y si no, también está grabada la clase para que la puedan ver más adelante. Yo quería preguntarles, bueno, Héctor de plano no, pero ustedes dos, Alina, mamá e hija, ¿leyeron el capítulo 3? ¿Lo leyeron? Yo no lo leí completo, Betsy, pero sí ya lo empecé a leer, Ok. ¿verdad? O Yo sea, igual, me, Betsy. me está encantando el libro, me gusta mucho. Está muy bonito el libro, está muy bonito y no pienso que no está tan sencillo, no está tan sencillo, No, pero sí, si uno lee el párrafo, no lo comprende y lo vuelve a leer, no pasa así, sino que trata de entender el párrafo, es muy rico lo que dice y lo que aclara del Evangelio de Juan. Hoy sí, nos toca trabajar un tema sumamente importante, que es la dimensión teológica. Hemos visto un poco la dimensión histórica, hemos visto un poco la dimensión literaria, ¿verdad? Hemos visto las estructuras, pero hoy vamos a ver la parte de la teología. Esta parte no es que sea difícil, pero como la teología es una ciencia, así como hablábamos en la parte literaria de la hermenéutica, que es una ciencia, la teología también es una ciencia. Y aunque la gente lo simplifica mucho diciendo que es el estudio de Dios, ¿verdad? Tratado de Dios, la verdad es que es una manera como muy simple de decir las cosas, pero no es exacto, o sea, etimológicamente es eso, ¿verdad? Porque eh, teo, Dios y logos, tratado. Esa es una interpretación etimológica, o sea, la palabra en sí es el tratado de Dios, o sea, el estudio de Dios, pero esa es la etimología de la palabra, el significado de la palabra. Ahora la ciencia teológica, pues básicamente es la interpretación de las relaciones pero básicamente es de la relación de la salvación de Dios en la historia y esa salvación pues se va interpretando. Es en la historia humana, pero tiene una interpretación desde la acción salvadora de Dios. No sé si me captan esa idea. O sea, la teología básicamente trata de un tema de Dios salvando a la humanidad. Ese pues podría ser el título, ¿verdad? Dios salvador de la humanidad, la historia de la salvación de Dios. Entonces, como esto sucede en la humanidad, en la historia humana, entonces hay que ir viendo cómo en esa historia humana que se van desarrollando situaciones de los seres humanos que se alienan. La palabra alienación no solo es separación, sino que es un tema de que uno mismo, por pena, por vergüenza, por culpa, por lo que ustedes quieran, se retira de una relación humana, de una relación personal. Casi siempre el ejemplo que yo pongo del tema de alienación es cuando las personas deben dinero. Y es tan así el tema que la gente dice, si te prestan dinero y tú prestas, ya perdiste a un amigo. Esa es la alienación. ¿Por qué? Porque la persona no puede pagar, digamos, y no tiene el carácter o no tiene la forma
decirlo, o sea, decir, no puedo pagarte, perdona, te pago dentro de un año o cosas así. Entonces, cuando esa vergüenza o pena o no sé cómo quieran llamarle ustedes, que da el no poder pagar una deuda, pues hace que la persona, si ve que viene el amigo que le prestó, se esconde, se va o se hace todo y al final ya ni le habla. El problema de fondo es una pena, una vergüenza de no poder pagar. Pero luego eso, pues si uno lo platicara, lo enfrentara, pues puede llegarse a, lo negociara, ¿verdad? Se puede llegar a una solución, pero no es la actitud humana que se toma. Entonces, a causa del pecado de origen, pues a causa de ese pecado, nosotros tenemos lo que se llama la concupiscencia, o sea, nuestras tendencias, inclinaciones, todo, nuestra humanidad corpórea, pues tiende a lo humano que somos, a reaccionar humanamente. Y generalmente, pues, esas reacciones a veces son impulsivas, como puede ser la naturaleza humana. Pero todo eso hace que nosotros nuestra actitud es irnos alejando de Dios, ir pues perdiendo esa relación amistosa. Entonces la teología es la interpretación de cómo Dios, desde el capítulo 12 del Génesis, prácticamente es desde el principio de la Biblia, porque hay una promesa que se llama protoevangelio en el capítulo 3 que se ofrece, pues que va a haber una persona que va a aplastar la cabeza de la serpiente y que la descendencia de esa persona va a salvar a la humanidad. Ahí hay una promesa. Ese versículo del capítulo 3 se llama el protoevangelio, porque hay una promesa de una acción de Dios que va a abarcar todo el tiempo humano. Entonces, esa historia de la salvación empieza en el capítulo 12 con Abraham. Ahí empieza cómo empieza Dios a actuar, la pedagogía de Dios, la didáctica de Dios, a actuar para liberar, para salvar a la humanidad. Esa acción liberadora se llama, el estudio de esa acción liberadora se llama soteriología. Soteriología. Y la teología tiene como base la soteriología, porque la teología entonces va a ir estudiando o va a ir reflexionando, meditando, profundizando esa acción salvadora de Dios, o sea, esa acción soteriológica de Dios. La va a ir desarrollando a través de la historia humana. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de todo eso? Porque hoy vamos a ver la dimensión teológica. Y para no entrar así de sopetón a la teología, pues hay que ir como entendiendo qué es lo que vamos a hacer. Así como cuando empezamos con el contexto literario, tuvimos que explicar lo que era la hermenéutica, la exégesis, cuál era la otra palabra que vimos, el deraz. Todas esas eran pues herramientas literarias. Cuando vimos el contexto histórico, pues vimos en el primer momento cómo el Evangelio intentaba dar una referencia al origen de cada comunidad. Entonces eso es pues un contexto de una narración etimológica. No, etimológica es de la palabra, etiológica es del lugar. Entonces hemos visto la etiología, o sea, etiología, que es el origen de esta comunidad. ¿Por qué esta comunidad se llama de la manera que se llama? Y hay una historia, una narración. Esa es un relato etiológico. Luego tenemos la etimología, que es el nombre. Este nombre se deriva de qué, de por qué se llama de esta manera.
Y todo eso lo vimos en el contexto histórico, en el contexto literario, y ahora vamos a entrar a la dimensión teológica. Entonces, el hilo conductor que empieza como historia de la salvación empieza en Génesis 12 y tendría que llegar hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Entonces, les estaba diciendo, la teología se sustenta en la soteriología, porque la soteriología es tratado de la salvación y el tema que hay en la escritura es cómo Dios salva a la humanidad, cómo empieza. ¿Cómo empieza? Pues empieza eligiendo a Abraham, después es en una época tribal, entonces ahí tenemos un periodo de tiempo de que son tribus, que son patriarcas y la van desarrollando la historia con sus problemáticas, con sus dificultades, con sus mentiras, toda la situación humana está ahí escrita. Pero en medio de esa situación humana, Dios va actuando, Dios se va revelando, Dios se va manifestando y habrán personas que le escuchan y se ponen de parte de Él y hay personas que no. Entonces, ese es el tema de la soteriología. Y entonces, como la acción salvadora de Dios a través de la historia. Luego viene entonces la teología y viene a interpretar todos esos hechos, todas esas acciones, ya poniéndolas directamente desde la acción de Dios. Y en esa teología, ¿por qué toda esa explicación? Porque entonces hoy en el Evangelio de Juan nosotros vamos a ver lo que se llama cristología. La cristología es el estudio claramente de Cristo, ¿verdad? Y ese estudio de Cristo pues tiene que ver con cómo se fue entendiendo, cómo lo entendieron las comunidades sinópticas, pero como nosotros hoy estamos trabajando el Evangelio de Juan, cómo es esa reflexión en las comunidades juánicas. Ese es el tema de hoy, o sea, la dimensión teológica de Jesús en las comunidades juánicas. Así es que esa introducción, no sé si tienen dudas, preguntas, algo que me tengan que decir antes de entrar en el texto. ¿Hay algo o no hay nada? Yo estoy bien, Betsy, gracias. Está bien comprendido entonces lo que se ven todos los nombres. Teología, soteriología, que tiene que ver con el estudio teológico, ¿verdad? Con los contextos históricos, etiología, etimología. Con los contextos literarios, hermenéutica, exégesis. Hemos ido viendo esas palabritas que espero yo que sí las tengan bien comprendidas. Qué bueno, Monique entró por ahí, qué bueno que está por ahí. Buenas noches. Buenas noches, Betsaida. Sí, ya como le dije los lunes en lo que termino mi clase en la U. Pero mañana yo le armo todo la logística hoy. No se preocupe. Gracias. Ahí vamos. Gracias. Va, bienvenida entonces. Entonces ese es el tema, la teología. Y decíamos que lo que vamos a empezar ahorita es ver dentro de la teología hay ramas, la teología puede tener un estudio sistemático, o sea, organizado, entonces se llama teología sistemática. Puede tener un tema, digamos, fundamental, entonces se llama teología fundamental, para encontrar los fundamentos. Puede tratar sobre la moral, se llama teología moral. Luego, dentro ya del Nuevo Testamento, pues vamos a estudiar a María, por ejemplo, entonces es la teología mariana, que parte de la cristología. Realmente no hay un estudio teológico de María, sino que María está enraizada en el tema cristológico. Pero luego también tenemos una teología que también tiene que ver con el cristológico, que es del Espíritu Santo,
que se llama Neumatología. Y entonces todos esos son tratados que se van estudiando así, no por partes, sino que es como profundizar, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a trabajar la gracia, ¿verdad? La misericordia, la gracia, el don de Dios, hay una teología de la gracia, un tratado de la gracia. Entonces, en el Evangelio de Juan, ya que hemos visto las dimensiones literarias, ya hemos visto las composiciones, los discursos, los diálogos, el relato de la pasión un poco como forma literaria, pues hoy vamos a ver entonces la dimensión teológica. Y toda esa introducción es para decir que el Evangelio de Juan hay que fijarse en una pregunta muy importante. Dice aquí, la riqueza teológica del Evangelio de Juan es proverbial, o sea que es sumamente importante, ¿verdad? Como que fuera un proverbio en la historia de la interpretación del Nuevo Testamento. Quiere decir que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que fijarnos directamente como una teología diferente a los sinópticos, diferente. Dice, pues este libro no es un tratado de teología, ¿verdad? Pero va a tocar esa rama. Pero lo que tenemos que fijarnos como primer indicio muy significativo es la centralidad de Jesús. O sea, ya más adelante desarrollado vamos a ver pues que los sinópticos, por ejemplo, sí se centran en Jesús, claramente, pero con muchos temas. Por ejemplo, los sinópticos desarrollan el tema de los milagros, el tema del reino de Dios y cómo ese reino de Dios se manifiesta con los milagros, con los exorcismos, con las parábolas. El Evangelio de Juan no tiene nada de eso, sino que la centralidad de la narración está en la persona de Jesús. Por eso, el Evangelio de Juan tiene una dimensión teológica totalmente centralizada en Jesucristo. Entonces, su desarrollo es cristológico. Eso no significa que los sinópticos no sean también una cristología. Entonces, ¿qué es una cristología? Pues una cristología es la profundización en la persona de Jesús para quererlo comprender más, para comprenderlo, para conocerlo, para vivirlo, básicamente, porque se conoce a Jesús para encarnarlo, para vivir esa realidad. Y decíamos en una sesión anterior de que el judaísmo pues es una religión de libro, ya eso lo pusimos de ejemplo la semana pasada, me parece, que cuando, por ejemplo, en el caso de que quieren saber dónde nació Jesús, pues van al libro para descubrir en ese libro que se hablaba del Mesías, ¿verdad? Entonces, son religiones de libros. Igual el Islam con el Corán son religiones de libro. Nosotros somos seguidores de una persona y acudimos al texto bíblico para conocer la persona. Entonces, eso es la cristología, el desarrollo de esa persona. Los sinópticos lo presentan de una manera y el Evangelio de Juan lo presenta de otra manera. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el caso de hoy, cómo lo presenta Juan. Entonces, el Evangelio de Juan dice, responde a una pregunta, quiere presentar primero a la persona para responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y entonces aquí es donde encontramos la centralidad de la persona de Jesús. Y vemos muchas formas parecidas básicamente a la carta a los hebreos.
No sé si fue con ustedes que al principio de la sesión, cuando hablamos de las introducciones y de leer el Evangelio de corrido, pues se habló de que una de las cartas, que no es una carta, recuerdo que dije, sino en el estudio literario, pues se ve que es como una especie de sermón. No es escrito por Pablo tampoco, aunque todavía se sigue diciendo que Hebreos es una obra de Pablo, pero el estudio crítico literario ha dicho otra cosa. Entonces, generalmente Juan va a presentar a Jesús más o menos como la carta a los hebreos, con una frecuencia mucho mayor que en los sinópticos. Lo menciona directamente a Jesús, ¿verdad? De ahí la centralidad como uno de los aspectos más importantes para interpretar este evangelio. Luego, entonces, vamos viendo ciertas características más. Esa centralidad es uno de los aspectos más sobresalientes de la obra y es el punto de partida del Evangelio. Imagínense que ya desde el prólogo se está presentando, ¿verdad? En el principio era la palabra, bueno, pero le va dando una dimensión mucho más profunda. Entonces, aquí hay dos tendencias de la cristología. Una cristología que viene, digamos, que se profundiza o se medita, o también podría ser la palabra se estudia, de arriba para abajo, o sea, digamos, desde Jesús viéndolo como Dios y viniendo luego a su humanidad, y esa se llama una cristología descendente, porque viene en descenso de la divinidad a la humanidad. Pero tenemos otra reflexión que también es teológica, que es una teología ascendente, o sea, de la humanidad de Jesús llegar a la divinidad. Los dos tratan de enseñar lo mismo, pero lo hacen de forma distinta. La descendente van a encontrar ustedes como el prólogo de Juan, que viene desde el principio, era el verbo, o sea, viene desde la eternidad y va tratando de desarrollar la historicidad. Y el otro parte de Jesús de Nazaret, historia humano, y luego llega hasta la divinidad. Es una cristología descendente y una cristología ascendente. Entonces dice que hay, para tomar en cuenta esto en el Evangelio de Juan, hay que tomar tres aspectos importantes de esta cristología, ¿verdad? Para darnos cuenta las características e irlas comparando con los sinópticos. Y entonces vemos el primer aspecto, dice la ausencia de cualquier otro tipo de tema central. O sea, no hay otra cosa importante más que la persona de Jesús. En los sinópticos, ya adelantaba yo, el tema central es el mensaje de Jesús, que es el reino de Dios. Ese es el tema central que se empieza y que se escribe y que se describe. Jesús predica el reino, lo ilustra con parábolas, interpreta sus mismos gestos como signos de que el reino ya ha entrado, exhorta a los hombres a un cambio de conducta para entrar pero no es tanto un cambio de conducta, sino un cambio de mentalidad, una metanoia se llama en griego. Entonces es un cambio de estructura, un cambio de mentalidad. Hay un programa en WTN que se llama Cambio de Agujas, es decir, es otro punto, es otra manera, es otra forma totalmente, ¿verdad? Entonces es Jesús que exhorta a los hombres justamente a tener ese cambio. De hecho, la cuaresma es eso también, es como esa reflexión de cosas que debemos cambiar para tener una relación más íntima y poder entrar en ese reino. Fíjense, en el Evangelio de Juan no está el Padre Nuestro. Entonces, no hay muchos temas, no están, pero ya ahorita yo les estoy dando el por qué.
porque el centro de este evangelio es la persona de Jesús. Ese es el punto, ¿verdad? La ausencia de cualquier otro tema, ¿verdad? Como la del reino de Dios, que en los sinópticos es tan importante, hay solo una excepción. Si ustedes marcan ahí en el libro, estamos en la página 84, Juan 3, del 3 al 8, pero hay una pequeña y otro, pero se ha presentado siempre como parte de la misma persona de Jesús. O sea, cuando ya uno ve el contexto y todo, no hay una diferencia, ¿verdad? Sino que es lo mismo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos viendo que el tema es totalmente cristológico. Y vean por qué. Porque el Jesús en Juan se predica a sí mismo. Él a sí mismo. Y ese es el modo sorprendente que ha sido una etapa fundamental en los primeros años del cristianismo. O sea, ¿a qué los tiene que llevar a ustedes? A ver ese proceso, que es un proceso. ¿Cómo pasó Jesús de Nazaret a ser Jesucristo? No sé si ustedes han notado, pues es la misma persona, no es diferente, pero hay un paso tremendo que en los sinópticos, por ejemplo, tal vez en el Evangelio de Marcos, al final del Evangelio con la confesión del centurión, queda un poco aclarado, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta que en los sinópticos ni siquiera los apóstoles, pues, creen, no entienden. Todo eso no pasa aquí. Todo eso no pasa en el Evangelio de Juan. Porque Jesús se predica a sí mismo, dice aquí, ¿verdad? Pero hay otra cosa más importante todavía, de que el que se predica a sí mismo, el predicador pasa a ser predicado. O sea, él se predica a sí mismo, pero después lo predica a él. Dice, es indudablemente aquí donde se realiza de un modo sorprendente lo que ha sido descrito como etapa fundamental de los primeros años del cristianismo, que el predicador pasa a ser predicado. O sea, en los sinópticos Jesús es un predicador, con parábolas, con milagros, él está predicando, está haciendo presente el reino de Dios, ¿verdad? Pero a Juan, él se está predicando a sí mismo, no el reino de Dios, sino a él como persona. Y por tanto, de hecho, el predicador incorpora a su persona la función del predicador de Jesús. O sea que la persona que está narrando, fíjense que llega a haber tal momento que ustedes no distinguen si el narrador es el que está contando la historia o es el mismo Jesús o el mismo Jesús es el narrador. Esa es una fusión que se da en el Evangelio de Juan. Entonces, dice aquí lo importante de ese tema, porque es la función de la comunidad de los primeros años del cristianismo. Yo quisiera saber si eso lo entendieron perfectamente porque es muy importante, muy, muy importante. O sea que aquí ustedes tienen un tema revelador. Ya más adelante vamos a ver a Jesús como revelación, pero aquí ya tienen una situación reveladora. ¿Cómo pasó a ser en la predicación? Y ustedes lo van a ver con Pablo, porque Pablo pues ya no predica al Padre, predica a Jesús de Nazaret, pero ya no a Jesús de Nazaret, sino a Jesucristo. De tal manera que en el himno a los filipenses, pues toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda boca proclame que Jesús es el Señor. O sea, igual que Yahvé. Pero eso fue un proceso, porque los sinópticos todavía nos dejan que Él muere y todos se fueron todos y nadie entendió nada hasta después. Incluso en el último momento, pues está Pedro negando
a Jesús, y Judas lo traicionó, y entonces ahí está todo. Eso no pasa en el Evangelio de Juan. Entonces yo quisiera saber si ustedes han captado estas 2 paginitas de este libro. Betsy, una pregunta. Dígame, Alina. Yo tenía el concepto de que Jesús es desde el momento que nace y Cristo es cuando pasa por el proceso de la crucifixión. No sé si estoy mal. En el Evangelio de Juan, desde el principio es Jesucristo, desde el principio, porque es lo que le está diciendo aquí. Aquí dice, estamos ante una obra que fusiona en la misma presentación las 2 etapas. O sea, en los sinópticos hay 2 etapas, pero en el Evangelio de Juan está fusionado esas 2 etapas. Y anteriormente en la parte literaria, eso ya lo vimos en el aspecto literario, cómo se fue desarrollando. Cuando vimos Evangelio 1, Evangelio 2, Evangelio 3, Evangelio 4, cuando vimos que primero era una situación, era querer llevar una identidad de las comunidades con un relato etiológico, decíamos, y vivimos el ejemplo de la samaritana, pero vimos que después eso va a un proceso histórico, y en ese proceso histórico pues las cosas van cambiando, ellos son sacados, entonces empieza todo otro proceso que ellos tienen que identificarse, y vimos en ese proceso literario cómo Jesús directamente está en todas las fiestas judías, pero ¿qué es lo que está haciendo en esas fiestas judías? Está diciendo que Él es, por ejemplo, en el caso que va a destruir el templo, pero ¿cuál es el cambio? Que Él es el templo, porque vos tenés este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Entonces, Él es el templo. En la fiesta de las tiendas, que es las fiestas de las luces, ¿quién? Yo soy la luz del mundo. Entonces, es lo que estamos diciendo, está centrado en la persona de Jesús. Entonces, eso es un segundo paso del Evangelio. Eso lo vimos en la parte literaria, pero ahora lo estamos viendo en la forma teológica. O sea, estamos viendo esa fusión que se da de Jesús de Nazaret a Jesucristo, que los sinópticos lo hicieron pues de una manera diferente en sus narraciones, por decir así. Es una cristología también la de los sinópticos, pero está centrada en otras cosas, como ya les dije. En el caso de los sinópticos, está centrada en el mensaje del reino de Dios. ¿Qué significa? Que Jesús es un predicador, tiene una misión, la misión es establecer el reino de Dios, entonces Él hace manifestaciones para que la gente se dé cuenta que el reino de Dios ya está entre nosotros. Sus parábolas, ¿con qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios se parece, los exorcismos son acciones liberadoras de que el reino de Dios ya está ahí. Entonces, el tema es la predicación de Jesús, los actos de Jesús liberadores para manifestar, para hacer presente el reino de Dios. O sea que tanto las parábolas, los milagros, los exorcismos tienen la función de manifestar que el reino de Dios está ahí, ¿verdad? Que Dios está actuando en Jesús para establecer ese reino de Dios. En el Evangelio de Juan ya no hay eso. Entonces está diciendo, hay una fusión entre todo ese primer paso que hicieron los sinópticos, pero ahora Juan lo va a presentar desde otra perspectiva, porque ya la reflexión de Jesús se ha llevado a niveles más profundos. Acuérdense que cuando empezamos el curso dijimos de que iba dirigido a los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Eran personas que aceptaban la divinidad de Jesús,
mas no la humanidad, porque consideraban que Jesús era Dios y hombre en apariencia. ¿Se recuerdan de ese tema? ¿Sí se recuerdan o no? Sí, Betsy. Entonces, Sí, Betsy. Sí, ven, Betsy. ven, entonces esas cosas no las tienen que olvidar, porque tienen que ver todo, es lo mismo lo que estamos viendo, pues es más desarrollado, pero es el mismo tema. Entonces, ese es el primer aspecto que tenemos que darnos cuenta y en la fase histórica, la teología nos vamos dando cuenta de esa fusión que se da en este evangelio, ¿verdad? Y vamos a ver ya en forma más analizada cómo es que se da ese enraizamiento del mensaje del reino en la vida de Jesús. Ya, pero ya ni siquiera se menciona, ¿verdad? Luego dice que hay un segundo aspecto de esta centralidad de Jesús en el Evangelio de Juan, que está emparentado con lo que acabamos de decir, o sea, con la centralidad en su persona. Y es yo creo o yo soy, son los dos temas, ¿verdad? Yo, la palabra yo. Eso en el Evangelio de Juan está es tanto la confesión de fe, ya eso también lo habíamos hablado anteriormente, de que toda la catequesis termina con una confesión de fe de parte de con quien se ha tenido el diálogo o la discusión. Entonces, pero otra vez, centrado en el mismo tema, ¿en quién hay que creer? En Jesús. Entonces, por eso dice la centralidad de la persona de Jesús. Entonces, el creer en Jesús y Jesús como el yo soy, ¿verdad? El yo soy que inmediatamente nos pasa al Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, ¿verdad? En la medida que Jesús utiliza esa expresión yo soy, en primer lugar, fíjese, va dando a conocer su identidad, la identidad de su persona. Y así lo va demostrando con diversos símbolos e imágenes del Antiguo Testamento. O sea, Jesús va utilizando las imágenes del Antiguo Testamento y se las va aplicando como un sentido de que la época mesiánica ya está. Por ejemplo, ¿qué imágenes va a usar? Por ejemplo, Jesús dice que Él es el maná, que Moisés dio un maná, pues que tampoco fue Moisés, sino fue su padre, pero ese maná era un alimento que caducaba, que estaba en un momento y luego era contingente y había que comerlo pronto porque luego se perdía, ¿verdad? Igual, el tema de la luz, que Jesús dice que es la luz. También Jesús, en el Antiguo Testamento, tenemos que Yahvé es el pastor. O sea, vean ustedes el Salmo, ¿verdad? 23.